Retornamos. Lo prometido es deuda. La magistrada Rosalmi Guerrero, bastante joven, con una carrera ascendente en el tren judicial, es nuestra invitada en esta mañana. Magistrada. Buenos días para ustedes. Ya nos sentimos como en casa. Sí. Gracias por permitirnos venir a contar a la ciudadanía los retos que ha tenido el Poder Judicial, los avances que sintetizamos el pasado 7 de enero a propósito del Día del Poder Judicial. ¿Y por dónde iniciaríamos con esos retos, con esos avances? ¿Qué podemos exhibir que la ciudadanía se sienta, conteste en un Poder Judicial que tiene muchos cuestionamientos en este momento? El Poder Judicial en la actualidad está trabajando en la construcción de una justicia oportuna, eficiente y sobre todo confiable. Y uno de los principales elementos que nosotros pudimos hablar, contar a la ciudadanía el pasado 7 de enero fue el tema de una justicia pronta y eficiente y la eliminación de la mora judicial, el retardo en el sistema de justicia. Hay puntualizaciones muy importantes que hizo el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial que podemos destacar la gestión que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Datos importantes. Previo al 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia tenía un total de 6.467 casos, que al día de hoy está solamente una mora de un 28.7 y un total solamente de 730 casos. En el caso de la sala segunda de la Suprema Corte de Justicia, tenía un total de 1.209 expedientes o casos y al día de hoy la mora no existe, es de 0. Igual el caso de la tercera sala, que tiene que ver con los asuntos laborales, de tierra y contenciosos administrativos, al día de hoy, previo al 2019, tiene 0 casos en mora. Esta es una política no solamente que se vislumbra en la Suprema Corte de Justicia, sino que es una política horizontal en todo el sistema de justicia. No se trata de ver la mora como se veía antes, de manera aislada, como el problema de un tribunal, sino abordarla de manera contundente a través de políticas estratégicas. El conjunto. Así es. Otro de los puntos que podemos resaltar como avances del Poder Judicial es el fortalecimiento de la carrera judicial. Aquí a este espacio vinimos hace un tiempo y le contábamos cómo estábamos trabajando en la regulación del sistema de escalafón judicial y de provisión de cargos. Pues le contamos que el pasado 9 de diciembre finalmente se generaron ascensos en el sistema de justicia que respondieron a unas reglas estampadas en la resolución 001-2021. Mérito, capacidad, se toma en cuenta la evaluación del desempeño, que es un parámetro importantísimo. ¿Cómo evaluamos el desempeño de un juez? ¿Por la cantidad de sentencias que emite o por la capacidad del manejo antes de tomar una decisión? La evaluación del desempeño es integral. De hecho, qué bueno que hace usted la pregunta, porque en la actualidad nos encontramos avanzados en la reglamentación del sistema de aplicación de evaluación de desempeño para jueces miembros del Poder Judicial. ¿Qué se le evalúa a un juez? Además de la calidad en la estructuración de la sentencia, las competencias judiciales, al juez se le mide el nivel de liderazgo, es decir, la gestión del tribunal, cómo se comporta con los usuarios, cómo maneja al equipo de trabajo que está bajo su cargo, y eso implica incluso sanciones de carácter ético o disciplinario. O sea que es una forma de eficientizar también el servicio y de hecho aprovechamos el momento para invitar a la ciudadanía en general a participar en la consulta pública que estará habilitada hasta el próximo 11 de febrero para que emitan sus opiniones. Es importante conocer cómo se van a evaluar los jueces, aunque usted no sea abogado, no conozca de derecho, es bueno, invitamos a la ciudadanía a que se involucre, que participe, porque es intención del Poder Judicial comunicar a su gente qué se está haciendo y cómo estamos trabajando. Transparencia. Además de un punto importante que se está aplicando, que se aplicó en todo el devenir del 2020-2021, fue la implementación de nuevas tecnologías, la virtualidad. Saben ustedes que el Poder Judicial dio respuesta a miles y miles de solicitudes que garantizó el acceso a la justicia. En este sentido, ahí está paralizado por el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes sabrán que anuló la virtualidad. Sí. Total. Y a veces la gente, el que no sabe de derecho, dice, magistrado, pero no entendemos por qué se anula la virtualidad en el Poder Judicial cuando el mismo Tribunal Constitucional lo utiliza como un instrumento. Bueno, lo que pasa ahí no es que se está atacando como tal la herramienta. Sabemos que otros países, Chile, Colombia, Estados Unidos, Uruguay,
han implementado, igual que el Tribunal Constitucional. El tema fue que se estableció que debe regularse por la vía legislativa. El pasado mes de octubre del año 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia hizo acopio de las directrices del artículo 96 de la Constitución en su numeral 3, que establece la iniciativa legislativa del Pleno, y sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley de uso de medios digitales. Es un proyecto de ley que se estructura en base a unos principios sólidos de estandarización de los procesos, de celeridad, de opcionalidad sobre todo, porque lo que se plantea es que la virtualidad sea opcional para las partes. Exacto. Cuando hayan dado su consentimiento. Nos parece que es una herramienta que facilita muchísimo. En materia civil, la virtualidad funcionaría perfectamente. Miren, como experiencia... ¿Por qué cruce de documentos, intercambio de documentos? Miren, al principio de la pandemia hubo cierta resistencia con la virtualidad. Es normal cuando hay cambios de este tipo y surgieron muchas críticas. Lo que pasa es que había que avanzar, dejar desarrollar, dar opiniones para ir eficientizando y normalizando los sistemas. Pues al día de hoy, lo cuento así como una anécdota jocosa, uno de los principales pedimentos de auxilio de los abogados es: magistrada en el tribunal, ¿qué vamos a hacer con la virtualidad? Porque esta semana yo fui a Montecristi a una comunicación de documentos. Uy. O fui a conocer una pensión alimenticia que me tomó 20 minutos y tuve que dirigirme a Pedernales, invertir en combustible. Tiempo. O cuando fue a Montecristi se suspendió la audiencia. O se suspende la audiencia, pero la misma situación sanitaria, señores, hay víctimas que tienen situaciones de salud o que de repente podemos medir el nivel de desempleo en nuestro país. Hay personas que se les dificulta hasta buscar un pasaje, se les dificulta buscar un permiso de trabajo. Usted sabe lo cómodo que usted estar en su plaza de trabajo y habilitar unos 15 20 minutos y conocer una audiencia. Entonces hay muchísimos factores positivos. Se celebró una vista pública en el Congreso Nacional que podemos decir contó con la asistencia de la comunidad jurídica y las opiniones y los argumentos fundamentados. Todos estaban mayoritariamente en favor de la virtualidad, así que es ya un compromiso del Congreso Nacional sin ánimos de presionar, ¿verdad? Porque claro, sabemos la independencia que tiene que medirnos a cada uno de los poderes del Estado, pero no podemos perder la interrelación y saber qué necesitamos cada uno. La gente necesita la virtualidad. A lo interno del sistema, la firma digital constituyó un paso de gran avance. Sí. En el caso, por ejemplo, de un juez de paz, se traslada a diferentes sitios, tribunales, a suplir. Un usuario puede esperar sentado en la secretaría del tribunal, estando el juez en un tribunal distinto, porque la firma se hacía de manera digital y fue eliminada, y de verdad que... Viabiliza más los procesos. Claro que sí, y todo se realiza de manera expedita. El monitoreo que implica la virtualidad constituye un foco importante para la transparencia, sobre todo para medir necesidades y fortalecer los insumos que estamos llamados a darle al público. Una de las cosas cuando usted hablaba sobre la verificación, certificación de los jueces, del sistema, de que el pueblo puede participar, pero ¿cómo se da eso a nivel interno de saber cuál es el estatus de vida de cada uno de los jueces que intervienen en el sistema cuando se habla de una justicia independiente, quizás no sea independiente, de jueces corruptos, de jueces que hacen algún tipo de sentencia que beneficia algún interés particular? O sea, pero ¿cuál es el sistema que realmente, y que debería ser público, que conozcamos, cuál es la evaluación que tiene cada uno de los jueces del sistema? Inicio respondiendo su pregunta, dando esto como un adelanto. Este año nosotros actualizamos nuestro código de comportamiento ético. No podemos hablar de transparencia, de justicia íntegra, de justicia confiable, si no modelamos comportamientos éticos que se adecúen a los nuevos tiempos. Ese es un gran avance de este año, le cuento. Pero además de eso, los jueces tenemos la responsabilidad de hacer una declaración jurada, porque es un cargo, una función pública. Una función pública de mucha envergadura. Así es. Pero además la hoja de vida de un juez incluso ya se puede conocer a través del escalafón judicial. Usted puede saber quién está conociendo su proceso, cuál es su formación académica. Y además el elemento o la norma de mayor trascendencia en ese sentido es que tenemos un reglamento disciplinario, y en este reglamento disciplinario lo que se fijan son las reglas para las sanciones que deban intervenir cuando un juez se aparta del comportamiento ético que tiene que modelar. Magistrada, ¿cómo se sienten ustedes, los jueces, en un momento que la sociedad dominicana está demandando una lucha feroz contra el tema de la corrupción administrativa
y hay una presión mediática, social, hacia Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, que tiene que instrumentalizar esos expedientes, y ustedes, que son los que evalúan los presupuestos para determinar qué le toca a cada quien. Pero hemos visto como que las 7 medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal, desaparecieron 6 y solamente queda una sola. Que el principio del arraigo desapareció, los jueces no lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es verdad que todos esos imputados no pueden llevar un proceso desde la libertad, con una prisión domiciliaria, con una presentación periódica, con un impedimento de salida? ¿O es que ustedes le temen tanto a qué diríamos nosotros y la sociedad si después que se hace una campaña de relaciones públicas contra un imputado, ustedes le dan un no al lugar, una prisión preventiva? ¿Por qué no una prisión domiciliaria? ¿Por qué solamente está primando la prisión preventiva en todos estos casos de corrupción? Una responsabilidad de los jueces es ser imparciales, es ser independientes, eso es así. Y tenemos un gran reto. El auge de las redes sociales, de los medios de comunicación, nos coloca muchas veces en la palestra pública con decisiones que no resultan agradables, que no resultan simpáticas. Pero la justicia no debe complacer, ¿verdad?, el pedimento de una comunidad que no conoce muchas veces las reglas técnicas y solamente diaboliza al imputado desde el primer contacto con los medios de comunicación. Condena previa. Es una responsabilidad de los jueces. No me atrevería a decir que prima por un tema de error de compañeros, porque cada juez evalúa en cada momento cuál es el fin instrumental de una medida de coerción, pero sí me parece que debemos comenzar a educar, que cuando el imputado tiene el primer contacto en la etapa preparatoria de un proceso, no se trata de condenarlo desde ya, hay todo un camino que seguir en la etapa de investigación y ese imputado puede llegar al juicio de fondo con una medida de coerción, tal como usted dijo, distinta a la prisión preventiva. Y sin embargo vemos que cuando se da una distinta, entonces se acusa al juez de corrupto, de que cobró un dinero. No es así. Entonces hay miedo. Lo que pasa es ¿Tienen miedo los jueces? Bueno, ¿Al qué dirá la sociedad? No me atrevería a decir que es miedo, quizás en esas decisiones se evalúa el daño que se le ha provocado a la sociedad, a la víctima, que en estos casos muchas veces es el Estado, pero sí yo creo que es importante reflexionar en ese sentido, educar y entender que ciertamente hay muchos procesos donde puede válidamente el imputado aplicársele una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, porque el grado de daño puede evaluarse en ese sentido. Hemos visto, y usted me disculpe la percepción que tengo, como por ejemplo la magistrada Kenya Romero le visa todos los pasaportes que le lleva el Ministerio Público. 18 meses y todo el mundo se va con 18. Mire, en esa parte entiendo que la magistrada es una juez bastante competente. Si lo ha hecho de esta manera, ha evaluado que quizás no existen presupuestos. Me parece que es parte de la independencia que ella debe ejercer. Y quizás, aunque no parezca, ¿verdad?, del todo simpático, como decimos, hay una aplicación de hecho y de derecho que se podría verificar en sus decisiones. Pero parecería que las redes sociales son el asesor principal del Poder Judicial. Y qué pena, porque muchas veces no se dan cuenta que gran parte de las redes sociales es inexistente. Porque hay cuentas que son creadas, bots, que son simplemente para crear una tendencia. Y la tendencia en la práctica no existe. No existe. O sea, es irreal. Entonces, qué pena que eso esté pasando así. Otro tema también que es preocupante y tiene que ver con lo que es la parte financiera, el presupuesto con que cuenta el Poder Judicial. Es un presupuesto que debe de ser, hay una aspiración mayor, el gobierno a través del presupuesto de la Nación participa activamente en los requerimientos de esto. Bien, actualmente hemos recibido un presupuesto, unas partidas extras. La realidad es que tenemos muchos proyectos en curso que tienen que ver con nuevos proyectos para eficientizar la justicia. Podemos decir que quizás no es lo más justo. El Palacio de Justicia de la Zona Oriental, ya sea aquel gran proyecto, ¿a qué nivel está eso? Está en curso y está muy avanzado. Está en curso y muy avanzado. Se supone que para este año vamos a ver grandes avances en ese sentido. Y importante establecer que el 9 de diciembre... En los contenedores.
Todavía Sí, está todavía funcionando funciona. en la misma edificación. Sí. Importante resaltar que con los ascensos que se generaron el 9 de diciembre, también se proveyeron muchas plazas nuevas y sobre todo un punto focal donde se trabajó fue en la provincia de Santo Domingo, creando muchos nuevos tribunales que ya cuentan con jueces titulares y se está en espera de esa nueva edificación. Para viabilizar los procesos. Así es. Magistrada, la medida de coerción, hemos visto en los últimos casos que se ha convertido en un juicio preliminar o un juicio de fondo. Y la medida de coerción era una audiencia que se celebraba en un día y el juez determinaba, evaluaba presupuesto de la vinculación o no del imputado con esto y tomaba la decisión inmediata. Que debería ser rápida. Debería, no, ese es el espíritu, Ese es el usted me espíritu. corregirá. Así Cuando es. yo estudié Derecho, eso fue lo que me enseñaron Así es. mis profesores. Se ha convertido en un prejuicio Entonces, de fondo. ¿cómo un imputado que lo presentan a las 48 horas dura un mes retenido sin que se le conozca esa medida de coerción? Y cuando el juez falla y dice, uno no ha lugar para ese imputado, ¿quién le paga a ese imputado el mes que duró privado de libertad allí? ¿Por qué ustedes han permitido, y los abogados que son culpables de eso también, que la medida de coerción se haya convertido en un juicio de fondo? Bueno, la medida de coerción no debe ser un juicio de fondo porque lo que se va a verificar es que el imputado pueda comparecer al proceso de manera voluntaria, si tiene arraigo familiar, social, de trabajo, pero va a depender mucho del estilo de litigación de los abogados y en esa parte el juez tiene una responsabilidad de dirigir la audiencia y de hecho poder limitar los discursos porque esto no afectaría el derecho de defensa, pero sí usted puede manejar el hilo argumentativo de los discursos en ese sentido. Entonces, cuando un imputado, una medida de coerción, usted dice, no existe la figura del no al lugar en la medida de coerción, sino que quizás se puede dejar de manera libre, pura y simplemente. Libertad pura y simple es la figura, correcto. Vamos a contar que en esta etapa del proceso todavía el Ministerio Público tiene la posibilidad de investigar los hechos. Exacto. Porque usted podría, de hecho, llegar a una audiencia preliminar sin haber conocido una medida de coerción. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de que se determine que hubo un error judicial, ustedes saben que el Código Procesal Penal contempla la figura de la indemnización del imputado, pero nos vamos mucho más lejos a la Constitución Dominicana. Tenemos la figura de la responsabilidad patrimonial de la administración pública y de hecho hay sentencias referentes en ese sentido. Cuando hay un daño que se ha ocasionado de manera ilegítima, entonces hay una responsabilidad que de hecho el Estado pudiera llegar a soportar. Entonces, se toman activos, se apropian propiedades, las cuentas de banco se apropian, bloquean. o sea, se bloquea todo, entonces... Muchas veces como parte de la investigación, de la gestión que hace el Ministerio Público, ocurre todo eso, pero sabemos que hay herramientas en el Código Procesal Penal, por ejemplo, para atacar. Cuando usted se le retiene un bien, usted puede solicitar una devolución ante el mismo órgano persecutor y denegársele, usted va al tribunal y solicita una objeción a esa negativa. Magistrada, entre otras herramientas, esa es como un ejemplo. Rosalmi Guerrero, finalmente, aunque Ramón se muera, por mi parte, la íntima convicción sigue prevaleciendo en las decisiones de ustedes los jueces. Prima la sana crítica, no la íntima convicción. El juez tiene la responsabilidad de evaluar elementos de prueba, verificar si los hechos fácticos del Ministerio Público se cumplen, si las pruebas son útiles, legales, son pertinentes. Eso es lo que se cumple en la actualidad. Usted sabe mucho, magistrada. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí Siempre. hablando de lo que está haciendo el Poder Judicial para contribuir con la paz y la armonía social y garantizar los derechos de los ciudadanos Si el dominicanos. Poder Judicial se lo permitiera, yo le invitaría a que hiciéramos una sesión una vez al mes, usted y yo aquí, Muchas para gracias. orientar a la ciudadanía de qué hace Tenemos el compromiso de venir y hablar con muchísimo más frecuencia para acercarnos a la ciudadanía. cuando usted quiera. Muchas gracias. La magistrada Rosalmi Guerrero, ella es del 5º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha estado con nosotros. Gracias por acompañarnos y a ustedes el compromiso es mañana a las 8. Buenos días, RD.